La limpiadora fue despedida por robo, pero cuando mostró su colgante, el millonario cayó de rodillas. La mansión de los Almada se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas a las afueras de Ciudad de México, con sus columnas de mármol italiano, jardines diseñados por paisajistas franceses y una verja de hierro forjado que mantenía a raya al mundo exterior. Aquel lugar era el perfecto reflejo del poder de una de las familias más influyentes del país. Eran apenas las 6 de la mañana cuando Alma Valentina ya fregaba con ahínco el suelo de la cocina. A sus 32 años, conservaba una belleza serena que ni siquiera el uniforme gris de servicio lograba apagar. Sus ojos, del color del ámbar, reflejaban una mezcla de determinación y melancolía, mientras sus manos, agrietadas por los productos de limpieza, se movían con la eficiencia de quien lleva años realizando la misma tarea. «Buenos días, mamá». La voz infantil de Julieta rompió el silencio. Alma se giró para encontrarse con su hija de 12 años. La niña era menuda para su edad, con una palidez que acentuaba las ojeras bajo sus ojos. Pese a todo, su sonrisa iluminaba la estancia. «Cariño, deberías estar descansando», respondió Alma, secándose las manos en el delantal. «Anoche tuviste otro episodio. Ya estoy mejor», insistió Julieta, aunque el ligero temblor en sus manos al servirse un vaso de agua la delataba. «Además, hoy quiero ayudarte». Alma suspiró. La enfermedad cardíaca congénita de su hija empeoraba progresivamente, y los medicamentos eran cada vez más caros. Por eso se esforzaba tanto en aquel trabajo, soportando los desplantes de Graciela Lombardo y los comentarios mordaces de su hija Antonella. Por eso y porque, después de huir de su pueblo natal hacía 8 años, la mansión de los Almada se había convertido en su refugio, en el único lugar donde nadie hacía preguntas sobre su pasado. «¿Ya está limpia mi vajilla francesa, Alma?», la voz de Graciela, con ese tono particular que usaba para dirigirse al servicio, resonó desde el comedor principal. «Ya casi». «Señora», respondió Alma. «Julieta, vuelve a nuestra habitación, por favor. No quiero que la señora piense que te distraes con tu hija en vez de cumplir con tus obligaciones», completó Graciela, apareciendo en el umbral de la puerta. «Buenos días, niña. ¿No deberías estar en la escuela? Hoy tiene revisión médica». «Señora», explicó Alma con tono respetuoso. «Don Esteban me dio permiso para llevarla después del desayuno de la familia». Graciela alzó una ceja perfectamente depilada. «Mi marido es demasiado blando contigo, Valentina. En fin, date prisa. Antonella quiere que prepares el baño con sales aromáticas antes de bajar». Cuando la mujer se marchó, Alma respiró hondo. A sus 50 años, Graciela mantenía la elegancia y el porte de quien ha nacido en la alta sociedad, pero también la frialdad de quien jamás ha tenido que preocuparse por cómo pagar las facturas. «Mamá», el grito de Julieta interrumpió sus pensamientos. La medicina. Alma corrió hacia su hija justo a tiempo para sostenerla mientras sufría uno de sus habituales mareos. Con delicadeza, la ayudó a sentarse y le dio una de las pastillas que guardaba en el bolsillo del delantal. Aquellas píldoras rozaban lo milagroso, pero también costaban más de lo que Alma ganaba en una semana. «Vamos a llevarte a la habitación», murmuró, acariciando el cabello de su hija. Las siguientes horas transcurrieron con la rutina habitual: servir el desayuno a la familia, limpiar las habitaciones principales, preparar el baño de Antonella, todo bajo la mirada vigilante de Graciela, que parecía especialmente irritable esa mañana. Fue pasado el mediodía cuando el infierno se desató. «Mis joyas. Han desaparecido mis joyas». El alarido de Graciela sacudió toda la mansión. Don Esteban Almada, patriarca de la familia y hombre de negocios implacable, salió de su despacho con el ceño fruncido a sus 65 años. Conservaba la postura erguida y la mirada penetrante que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos del sector inmobiliario. «¿Qué ocurre, mujer?», se te oye gritar desde la planta baja, dijo con voz autoritaria. «El juego de esmeraldas que me regalaste por nuestro aniversario no está en mi joyero». Graciela señaló acusadoramente a Alma, que había acudido alarmada por los gritos. «Tú eres la única que limpia mi habitación». Alma sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Señora, yo no he tocado sus joyas, las limpio como siempre, pero nunca». «Papá». Antonella apareció en escena, con su característico gesto de desdén. «Yo la vi el otro día, mirando el joyero de mamá más tiempo del necesario.
Aquello era una mentira descarada, y Alma lo sabía, pero también sabía que su palabra, la de una simple empleada doméstica, valía poco frente a la de la hija de los Almada, don Esteban. Le juro por mi hija que yo no. Silencio, cortó el hombre. Graciela, ¿estás completamente segura de que las joyas no están? He buscado en cada rincón, exclamó la mujer. Son las esmeraldas que llevan generaciones en tu familia, Esteban, valoradas en más de 1 millón de pesos. El rostro de don Esteban se ensombreció. Valentina, abre tu bolso, ordenó con voz gélida, temblando. Alma obedeció. Su bolso solo contenía medicinas para Julieta, algo de maquillaje barato y las pocas monedas que había ahorrado para la próxima consulta médica. Ahora, llévanos a tu habitación, continuó el hombre. Mi hija está descansando. Señor, he dicho que nos lleves, rugió don Esteban, perdiendo la compostura por primera vez. Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Julieta, asustada, observaba desde la cama mientras 2 guardias de seguridad revolvían cada rincón de la pequeña habitación que compartían en la zona de servicio. Sacaron la ropa de los cajones, levantaron el colchón, inspeccionaron cada zapato. Graciela y Antonella observaban con expresión satisfecha, como quien presencia un espectáculo entretenido. No encontraron nada, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. No hay nada, señor, informó uno de los guardias. Probablemente las haya escondido en otro lugar, o ya las habrá vendido, sugirió Antonella. Estas personas siempre tienen contactos en el mercado negro. Alma estaba demasiado conmocionada para defenderse. Abrazaba a Julieta, que temblaba contra su pecho. Valentina, llevas 8 años trabajando en esta casa, dijo don Esteban con voz ahora controlada pero igual de amenazante. Te di un techo cuando apareciste con tu hija, sin papeles, sin referencias, y así me pagas. Señor, le juro que yo no. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte, sentenció. Y considera esto un favor. Podría llamar a la policía, pero no quiero escándalos. Sin embargo, me aseguraré de que ninguna familia decente de este distrito vuelva a contratarte. Graciela sonrió con malicia. Y agradeced que os dejo marchar juntas, añadió, porque bien podría denunciarte por robo y hacer que te separen de tu hija. Cuando la familia abandonó la habitación, Alma se derrumbó. En apenas unos minutos, había perdido su empleo, su hogar y su reputación, mientras metía apresuradamente sus escasas pertenencias en una maleta desgastada. Una única certeza brillaba en su mente. Ella no había robado nada, pero la convicción de inocencia serviría de poco en un mundo donde la palabra de los Almada era ley. «Mamá, ¿dónde iremos?», preguntó Julieta, con los ojos llenos de lágrimas. Alma secó su propio llanto y abrazó a su hija con fuerza. «No lo sé, mi amor, pero te prometo que saldremos adelante. Siempre lo hacemos, ¿verdad?». Lo que Alma ignoraba, mientras abandonaba cabeza alta pero corazón destrozado la mansión de los Almada, era que aquel día de humillación sería solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre no solo su destino, sino el de toda una dinastía que creía tener el control sobre todas las vidas que tocaba. La pequeña habitación que Alma había conseguido alquilar en un barrio humilde del este de Ciudad de México apenas tenía espacio para una cama individual y un colchón inflable en el suelo. Las paredes, de un amarillo desvaído, mostraban manchas de humedad que se extendían como mapas de países imaginarios. El baño compartido quedaba al final del pasillo, y la cocina comunal en el piso inferior olía permanentemente a fritanga y detergente barato. Habían pasado 3 semanas desde la humillación en la mansión Almada, y cada día la situación empeoraba. Alma depositó sobre la desvencijada mesa los últimos pesos que le quedaban mientras revisaba mentalmente las cuentas. El alquiler estaba pagado hasta final de mes, pero después, suspiró, pasándose una mano por el rostro agotado. Había recorrido media ciudad buscando trabajo, restaurantes, tiendas, hoteles, incluso fábricas. La respuesta siempre era la misma. Lo siento, no contratamos a ladronas. El poder de los Almada era asfixiante. Bastó una llamada de Graciela a sus amistades para que el rumor se extendiera como la pólvora. Alma Valentina, la exempleada de los Almada, robó joyas valoradas en 1 millón de pesos. Nadie quería arriesgarse. «Mamá, ¿has comido algo?», preguntó Julieta,
incorporándose con dificultad en la cama. Su palidez era ahora casi traslúcida, y las ojeras se habían vuelto permanentes. «Claro que sí, cariño», mintió Alma con una sonrisa forzada. La verdad era que llevaba 2 días alimentándose solo con café y pan duro para que su hija pudiera comer mejor. Se acercó y acarició el cabello de Julieta, notando con preocupación que estaba más fino y frágil. Desde que habían tenido que interrumpir el tratamiento por falta de dinero, los síntomas habían empeorado. Ayer mismo, la niña había sufrido otro episodio de arritmia que la dejó sin aliento durante varios minutos. La angustia de verla así, sabiendo que no podía permitirse llevarla al hospital, le carcomía el alma. «¿Te duele?», preguntó, observando cómo su hija se frotaba el pecho. «Solo un poco», respondió Julieta, intentando quitarle importancia. «Es como si tuviera un pajarito aleteando muy rápido aquí dentro». Alma tragó saliva para deshacer el nudo en su garganta. «Voy a salir un momento. La vecina de abajo, doña Carmen, estará pendiente por si necesitas algo. ¿Vale? ¿Vas a buscar trabajo otra vez? ¿Algo así?» Alma tomó su abrigo raído y salió de la habitación con determinación. No había querido llegar a esto, pero ya no tenía alternativa. Metió la mano en el bolsillo y palpó el contorno del pequeño estuche que contenía la única posesión verdaderamente valiosa que le quedaba, el pendiente de esmeralda que había pertenecido a su madre, Rosaura. «Nunca lo vendas, hija», le había dicho Rosaura en su lecho de muerte. Cuando Alma apenas tenía 10 años, «Este pendiente es más que una joya, es nuestra historia, nuestro pasado, y quizás, algún día, tu futuro». Durante 22 años había respetado aquella promesa, incluso en los peores momentos. El pendiente de esmeralda, con su peculiar forma de media luna entrelazada con una estrella, había sido su talismán, su conexión con la madre que perdió demasiado pronto. Pero ahora, la vida de Julieta valía más que cualquier promesa o recuerdo. La joyería Altamirano era conocida por su discreción y profesionalidad. Ubicada en una calle elegante del centro histórico, su clientela pertenecía principalmente a la alta sociedad mexicana. Alma se detuvo frente al escaparate, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y si la reconocían? ¿Y si la acusaban de intentar vender algo robado? Respiró hondo y entró, haciendo sonar la campanilla de la puerta. El interior olía a madera pulida y a cuero. Un hombre mayor, con lentes de montura dorada y manicura impecable, la recibió con una sonrisa profesional que se tensó ligeramente al observar su aspecto humilde. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?». Alma carraspeó, intentando aparentar una seguridad que estaba lejos de sentir. Quisiera que valorase una joya. Es una herencia familiar». El joyero asintió con cortesía forzada y le indicó que se acercara al mostrador. Con manos temblorosas, Alma extrajo el estuche y lo abrió, revelando el pendiente. La esmeralda refulgió bajo las luces del establecimiento, mostrando su talla perfecta y el peculiar diseño que la rodeaba. El cambio en la expresión del joyero fue instantáneo. La condescendencia dio paso a un interés genuino. «Vaya, esto es extraordinario», murmuró, colocándose una lupa especial. «¿Me permite?». Con extremo cuidado, tomó el pendiente y lo examinó bajo diferentes ángulos. La talla es excepcional, probablemente de mediados del siglo XIX. «Y este diseño», señaló la media luna enlazada con la estrella, «es muy inusual. ¿Conoce la historia de esta pieza?». «Solo sé que perteneció a mi madre y antes a su madre», respondió Alma. «Ha estado en mi familia durante generaciones». Lo que no mencionó fue que más allá de su madre, no sabía nada sobre su linaje. Rosaura nunca habló de su familia ni de sus orígenes. «Permítame hacer algunas comprobaciones», dijo el joyero. Dirigiéndose a la trastienda, mientras esperaba, Alma observó las vitrinas llenas de joyas deslumbrantes, cada una con un precio que podría mantenerla a ella y a Julieta durante años. La injusticia de un mundo donde unos pocos podían permitirse tales lujos, mientras otros luchaban por sobrevivir, le provocó un sabor amargo en la boca. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó la entrada de un nuevo cliente hasta que lo tuvo prácticamente al lado. Era un hombre joven, de unos 30 años, con un porte elegante que delataba su posición social. Vestía un traje impecable y su cabello negro peinado hacia atrás contrastaba con unos ojos claros, intensos. «Buenas tardes»,
saludó con voz grave. Alma asintió brevemente, incómoda. Había algo familiar en aquel hombre, pero no lograba ubicarlo. El joyero regresó en ese momento, con una expresión de fascinación. Señorita, esta pieza es realmente excepcional, no solo por la calidad de la esmeralda, sino por su diseño único. Podría ofrecerle... Disculpe, interrumpió el recién llegado, con los ojos fijos en el pendiente. ¿Puedo verlo? El joyero miró a Alma, quien asintió confusa. El hombre tomó la joya con delicadeza reverencial, examinándola con una intensidad perturbadora. Este símbolo, murmuró. ¿Dónde lo obtuvo? Algo en su tono puso en alerta a Alma. Era de mi madre, respondió escuetamente. Una herencia familiar. Y su madre se llamaba, corrigió Alma con dureza. Falleció hace muchos años, y no veo por qué debería darle más explicaciones, señor. Almada, Sebastián Almada. El apellido cayó como un balde de agua fría sobre Alma. Almada, como los que la habían humillado y destruido su reputación, como los que la habían condenado a la miseria. Su instinto le gritaba que huyera. Lo siento, creo que he cambiado de opinión, dijo atropelladamente, extendiendo la mano para recuperar el pendiente. No voy a venderlo. Sebastián la miró con intensidad, como si intentara descifrar un enigma. Este pendiente, comenzó, pero Alma ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Señorita, al menos permítame hacerle una oferta, insistió el joyero, desconcertado. Yo le ofrezco el doble de lo que él le dé, intervino Sebastián, sin apartar la mirada de Alma. Ella se detuvo, dividida entre la necesidad desesperada y el recelo. Aquel hombre era una Almada, probablemente familia de don Esteban. Quizás incluso supiera quién era ella, pero Julieta necesitaba las medicinas. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. El joyero y Sebastián intercambiaron cifras que sonaban irreales en su situación actual. Finalmente, la suma ofrecida por Sebastián habría bastado para pagar un año de tratamiento para Julieta. Alma asintió, aturdida. De acuerdo, mientras se completaba la transacción. Alma sentía que traicionaba el recuerdo de su madre, pero cuando pensaba en Julieta, en su pequeño cuerpo luchando cada día por sobrevivir, sabía que estaba haciendo lo correcto. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo con férrea voluntad. Al salir de la joyería, con un sobre lleno de billetes que apretaba contra su pecho, no notó la mirada de Sebastián Almada siguiéndola, ni cómo sacaba discretamente el teléfono para hacer una llamada. Francisco, necesito que investigues a alguien, dijo en voz baja. Es urgente. Lo que Alma tampoco podía saber era que aquel encuentro fortuito en la joyería Altamirano acababa de cambiar el rumbo de su destino para siempre. Sebastián Almada observaba desde su coche la fachada desconchada del edificio donde había entrado Alma. La zona distaba mucho de los barrios elegantes donde él solía moverse. Niños descalzos jugaban en la acera, esquivando tendederos improvisados entre ventanas. El olor a comida barata se mezclaba con el de la humedad y el escape de los vehículos viejos. ¿Está seguro de que quiere esperar aquí, doctor?, preguntó su chofer con evidente incomodidad. No es un barrio adecuado. Estaré bien, Julio, respondió Sebastián sin apartar la mirada del portal. Puedes volver en 2 horas. Cuando el vehículo se alejó, Sebastián extrajo del bolsillo interior de su chaqueta el pendiente de esmeralda. La media luna entrelazada con una estrella brillaba con luz propia, incluso bajo la penumbra del atardecer. Aquel símbolo, imposible confundirlo, era el emblema original de los Almada, abandonado hacía generaciones, cuando su bisabuelo decidió modernizar el escudo familiar. Muy pocas personas conocían ese diseño. Él mismo solo lo había descubierto durante sus investigaciones genealógicas. Fascinado por la historia familiar que tanto le ocultó su padre, ¿cómo había llegado joya tan significativa a manos de aquella mujer? La coincidencia era demasiado extraordinaria. Con decisión, guardó el pendiente y cruzó la calle hacia el edificio. El portal olía a humedad y los escalones crujían bajo sus zapatos italianos. Siguió el rastro de Alma hasta el 3er piso, donde una puerta entreabierta dejaba escapar voces. «Tienes que tomarte la medicina completa, Julieta». La voz de Alma sonaba agotada pero firme. «Sabe horrible, mamá. Lo sé, cariño, pero te ayudará a sentirte mejor». Sebastián dudó un instante antes de llamar. Como médico cardiólogo recién regresado de Europa,
donde había completado su especialización, tenía un oído entrenado para reconocer ciertos síntomas. La respiración entrecortada de la niña, audible incluso desde el pasillo, indicaba una insuficiencia grave. Llamó suavemente. Las voces se acallaron de inmediato. Segundos después, Alma entreabría la puerta con expresión recelosa que se transformó en alarma al reconocerlo. «¿Qué hace usted aquí?» Su tono mezclaba temor e indignación. «¿Cómo me ha encontrado?» «Disculpe la intromisión», respondió Sebastián con calma. «Soy el doctor Sebastián Almada. Le seguí desde la joyería porque me interesa hablar con usted sobre el pendiente». Alma bloqueaba firmemente la entrada, como una leona protegiendo a su cachorro. «Ya se lo vendí. No tengo nada más que hablar con usted». «¿Quién es, mamá?» La voz débil de la niña llegó desde el interior. «Nadie importante, cariño, descansa». La niña tosió, un sonido húmedo y preocupante. El instinto médico de Sebastián se activó de inmediato. «Escuche, señora Valentina. ¿Cómo sabe mi apellido?», interrumpió ella palideciendo. «Lo vi en el recibo de la joyería». Mintió con fluidez. «Mire, soy cardiólogo. Por el sonido de esa tos, puedo decir que su hija necesita atención médica. Déjeme ayudarla». «¿Por qué haría eso?». La desconfianza en su voz era palpable. «Usted es una Almada. Su familia me acusó de robo. Me humilló y destruyó mi reputación». Sebastián mantuvo la compostura, aunque las palabras le sorprendieron. Llevaba 15 años en Europa. Había regresado hace apenas un mes para hacerse cargo del hospital familiar, contrariando los deseos de su padre que lo quería en los negocios inmobiliarios. Desconocía muchos de los asuntos recientes de la familia. «No sé de qué me habla», respondió con sinceridad. «Llevo muchos años fuera de México, pero ahora mismo, lo único que me importa es que hay una niña ahí dentro que necesita atención médica». Otra tos, más débil, más preocupante. Alma miró hacia atrás con angustia, visiblemente dividida. «Por favor», insistió Sebastián. «Soy médico antes que Almada». Algo en su tono debió convencerla, porque tras unos segundos de vacilación, abrió la puerta completamente. La habitación era minúscula y pobremente amueblada, pero limpia dentro de lo posible. En la única cama reposaba una niña que parecía más pequeña de lo que su edad sugería. Su rostro, de facciones delicadas como las de su madre, mostraba signos evidentes de fatiga crónica. «Hola», saludó Sebastián, acercándose con la sonrisa cálida que reservaba para sus pacientes más jóvenes. «Me llamo Sebastián, soy médico». «¿Como los de la bata blanca del hospital?», preguntó Julieta con curiosidad. «Exactamente, pero hoy no traigo bata porque estoy haciendo visitas voluntarias». La improvisación pareció funcionar. Julieta sonrió ligeramente mientras Sebastián extraía de su maletín de cuero, que siempre llevaba consigo, un estetoscopio y un tensiómetro pediátrico. «¿Te importa si te ausculto?», preguntó mirando primero a la niña y luego a Alma, y, buscando su permiso, Alma asintió, tensa pero resignada. Durante los siguientes minutos, Sebastián realizó un examen básico pero concienzudo, manteniendo una conversación ligera con Julieta para distraerla. La niña respondía con una agudeza que contradecía su estado físico. «¿Qué medicación está tomando?», preguntó finalmente a Alma. Ella le mostró los frascos. Sebastián frunció el ceño. «Este tratamiento está obsoleto. Hay opciones mucho más efectivas ahora», explicó. «¿Cuándo fue su última visita al cardiólogo?». «Hace más de un mes», respondió Alma con voz queda. «Antes íbamos regularmente, pero desde que…». Se interrumpió, lanzando una mirada significativa hacia la puerta. Sebastián comprendió, desde que la familia Almada la había acusado de robo, su situación económica había empeorado drásticamente. «Bien, aquí tienes, Julieta», dijo con tono animado, guardando sus instrumentos. «Eres una paciente muy valiente». La niña sonrió, claramente agotada por el esfuerzo. Sebastián hizo un gesto a Alma para hablar en privado. Salieron al pequeño rellano de la escalera. «Su hija tiene una arritmia severa. Necesita tratamiento urgente». Alma apretó los puños. «¿Cree que no lo sé?», susurró con desesperación contenida. «Pero no puedo permitírmelo. Ningún hospital la atendería sin seguro médico, y el dinero del pendiente apenas alcanza para las medicinas y el alquiler de unos meses». Sebastián tomó una decisión instantánea. «El Hospital Almada tiene un programa de atención gratuita para casos especiales.
puedo incluir a Julieta. La expresión de Alma se endureció. No quiero caridad de los Almada. No es caridad, es medicina, replicó él con firmeza. Y no se lo ofrezco como un Almada, sino como médico. Su hija podría... No completó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que estaba en juego. Alma bajó la mirada, derrotada por las circunstancias. De acuerdo, pero con una condición. Nadie debe saber quiénes somos. No quiero que su familia nos reconozca. Sebastián asintió. El misterio en torno a esta mujer y su conexión con el pendiente familiar lo intrigaba cada vez más. Pero ahora la prioridad era la salud de la niña. Vendré mañana para llevaros al hospital. Usaremos la entrada de personal y un nombre ficticio para el registro. Cuando se despidió, una parte de él se preguntaba por qué estaba haciendo todo esto. La respuesta oficial era su juramento hipocrático como médico. La respuesta real tenía más que ver con el pendiente de Esmeralda y un instinto inexplicable que le decía que Alma Valentina era mucho más importante para su familia de lo que cualquiera podía imaginar. De vuelta en su apartamento de lujo en la zona financiera, Sebastián examinó nuevamente el pendiente bajo la potente luz de su escritorio. La pieza era inequívocamente antigua, probablemente de mediados del siglo XIX. Coincidía con la época de su bisabuelo, don Rogelio Almada. Con decisión, se dirigió a la biblioteca privada. Entre sus pertenencias más preciadas estaban los diarios de su abuelo, rescatados del olvido cuando nadie en la familia mostró interés por ellos. Sebastián siempre había sentido fascinación por las raíces familiares, que su padre, don Esteban, parecía empeñado en ignorar. Pasó horas revisando entradas, buscando cualquier mención al emblema o a joyas familiares. Pasada la medianoche, sus ojos cansados se detuvieron en una página amarillenta. 15 de marzo de 1990. Padre me ha confiado hoy su secreto más profundo. La joven Rosaura, a quien todos creíamos una simple empleada, espera un hijo suyo. Le ha entregado el antiguo pendiente de Esmeralda con nuestro emblema original, como promesa de que algún día reconocerá a la criatura. Me pidió que sea testigo de este juramento. Sebastián se reclinó, sintiendo el pulso acelerado. Rosaura. El pendiente había pertenecido a la madre de Alma, llamada Rosaura. La conexión era imposible de ignorar. Si sus sospechas eran ciertas, Alma Valentina podría ser hija de su abuelo, lo que la convertiría en la media hermana de mi padre, murmuró para sí, incrédulo ante la magnitud de su descubrimiento. Y su sobrina. La idea se asentó en su mente como una roca. Necesitaba más pruebas, pero cada instinto le decía que acababa de desenterrar un secreto familiar que cambiaría todo. La antigua biblioteca de la mansión Almada permanecía prácticamente igual que en su infancia. Los mismos estantes de caoba oscura repletos de volúmenes encuadernados en piel, los mismos sillones de cuero gastado junto a la chimenea y el mismo retrato imponente de don Rogelio Almada presidiendo la estancia desde la pared principal. Sebastián contempló el rostro de su abuelo, buscando en aquellos ojos pintados al óleo algún indicio de los secretos que guardaban. Don Rogelio había fallecido cuando él apenas tenía 5 años, dejando como legado un imperio inmobiliario y, aparentemente, mucho más. ¿Se puede saber qué estás buscando con tanto ahínco, hermano? La voz de Antonella rompió el silencio. Llevas días encerrado aquí como un ratón de biblioteca. Sebastián cerró discretamente el diario que estaba leyendo. Investigación para el hospital, respondió con naturalidad. Estoy preparando la presentación del nuevo departamento de cardiología pediátrica. Antonella, con su característico gesto de aburrimiento, se acercó contoneándose a sus 28 años. Era la viva imagen de su madre Graciela, hermosa, fría y calculadora. Papá sigue enfadado porque rechazaste incorporarte a la inmobiliaria, comentó, pasando un dedo por el lomo de los libros. Dice que desperdicias tu apellido jugando a curar niños pobres. No estoy jugando a nada, Antonella, replicó Sebastián con calma. Soy médico. Es mi vocación. Como sea, desdeñó ella. Por cierto, ¿sabes algo de ese programa de caridad que has iniciado en el hospital? La recepcionista me dijo que has incluido a una niña con un nombre extraño. ¿Julia? ¿Julieta? Sebastián mantuvo la expresión neutra a pesar de la alarma que sintió. Son muchos pacientes. No recuerdo todos los nombres. Mintió. ¿Desde cuándo te interesan los programas sociales del hospital? No me interesan.
Antonella soltó una risita. Solo que es curioso. Mamá me contó que la ladrona que despedimos tenía una hija enferma con un nombre parecido. La mirada que le lanzó estaba cargada de sospecha. Sebastián se mantuvo impasible. «Qué casualidad», respondió secamente. «Si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Cuando Antonella finalmente se marchó, Sebastián soltó el aire que había estado conteniendo. La situación se complicaba. Llevaba una semana tratando a Julieta en secreto, manteniendo su promesa a Alma de usar un apellido falso en los registros. Pero si Antonella empezaba a husmear, volvió a centrarse en los diarios de su abuelo. Las entradas posteriores a marzo de 1990 contenían menciones cada vez más frecuentes a Rosaura, siempre en clave, siempre con un tono de preocupación y afecto genuino. Don Rogelio había enviado a la joven a un pueblo lejano, proporcionándole suficiente dinero para empezar una nueva vida con su bebé, lejos del escándalo que supondría para la familia Almada. La última entrada que mencionaba el asunto databa de octubre de 1990. He preparado todos los documentos para reconocer legalmente a la criatura cuando nazca. Rosaura debe estar ya en su 8º mes. En mi próximo viaje a Santiago Tepalcatlalpan, firmaremos todo y finalmente haré lo correcto por ella y por nuestro hijo. El pendiente de Esmeralda que le entregué será reemplazado por un apellido y una herencia legítima. Pero don Rogelio nunca realizó ese viaje. 2 páginas después, la caligrafía cambiaba bruscamente. Era la letra de la abuela de Sebastián, informando del repentino fallecimiento de su esposo por un aneurisma cerebral. El 12 de noviembre de 1990, Sebastián cerró el diario, sintiendo el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Si Alma nació a finales de 1990 o principios de 1991, coincidiría perfectamente. Era hija de don Rogelio Almada, era media hermana de su padre, y nadie en la familia lo sabía. ¿O sí? Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si su padre, don Esteban, había descubierto la verdad? ¿Y si la acusación de robo contra Alma no había sido una coincidencia con esta perturbadora idea? Se dirigió al hospital donde tenía programada otra revisión para Julieta. Encontró a la niña significativamente mejor que la semana anterior. El color había vuelto parcialmente a sus mejillas y su respiración era menos laboriosa. «Doctor Sebastián», exclamó Julieta al verlo entrar en la consulta. «Mire, puedo respirar más profundo sin que me duela». Sebastián sonrió, genuinamente complacido. «Veo que alguien está siguiendo al pie de la letra el tratamiento», respondió, guiñándole un ojo. «Eres una paciente ejemplar». Alma, sentada junto a la camilla, observaba la interacción con una mezcla de gratitud y recelo. La nueva medicación estaba funcionando, pero sabía que su situación seguía siendo precaria. Su desconfianza hacia los Almada permanecía intacta, a pesar de la bondad mostrada por Sebastián. «Los resultados son prometedores», comentó Sebastián después de examinar a Julieta. «Pero necesitaremos una ecocardiografía más detallada para valorar ciertas peculiaridades que he notado». «¿Peculiaridades?», preguntó Alma, tensándose inmediatamente. «¿Qué tipo de peculiaridades?». «Nada alarmante», la tranquilizó. «Son patrones que quiero estudiar más a fondo. ¿Puedo hablar con usted en privado un momento?». Salieron al pasillo mientras una enfermera se quedaba con Julieta. «La verdadera razón por la que quiero esa ecocardiografía es que he notado ciertas características en el patrón cardíaco de Julieta que son familiares», explicó en voz baja. «Hay una rara variación en la válvula mitral que es hereditaria en mi familia». Alma palideció. «¿Qué está insinuando?». «No estoy insinuando nada todavía», respondió con cautela. «Solo estoy recopilando información. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Conoció usted a don Rogelio Almada?». «No», respondió Alma, desconcertada. «¿Quién es?». «Mi abuelo. Falleció en 1990. Yo nací en 1991», respondió ella, cada vez más confusa. «No entiendo a dónde quiere llegar». Sebastián decidió ser directo. «Su madre se llamaba Rosaura, ¿verdad? ¿El pendiente de Esmeralda le pertenecía?». El rostro de Alma se transformó con la mención de su madre. «¿Cómo sabe el nombre de mi madre?». Su voz temblaba entre la ira y el miedo. «Porque aparece en los diarios de mi abuelo», respondió Sebastián, observando atentamente su reacción. Don Rogelio escribió sobre ella, sobre su relación y sobre un bebé que estaba esperando. Alma se apoyó contra la pared, visiblemente impactada.
Eso es imposible. Mi madre nunca me habló de ninguna almada. El pendiente que me vendió, continuó Sebastián, sacándolo del bolsillo. Tiene el emblema original de la familia Almada, un diseño que se dejó de usar hace casi un siglo y que muy pocas personas conocen. Mi abuelo se lo dio a su madre como promesa de que reconocería a su hijo. Alma tomó el pendiente con manos temblorosas, contemplándolo como si lo viera por primera vez. Mi madre solo me dijo que era una herencia familiar, que nunca debía venderlo, porque era la prueba de su linaje, completó Sebastián. Alma, creo que usted es hija de don Rogelio Almada, lo que la convertiría en la media hermana de mi padre. El silencio que siguió parecía contener el peso de 3 décadas de secretos. No, murmuró finalmente Alma, negando con la cabeza. No puede ser cierto. Mi madre me habría dicho algo tan importante. No si murió antes de poder hacerlo, sugirió Sebastián con delicadeza. ¿Cuándo falleció su madre? Cuando yo tenía 10 años, respondió Alma automáticamente. Un accidente. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Alma se irguió, recuperando la compostura con visible esfuerzo. Esto es absurdo. Está diciéndome que la familia que me acusó de robo, que me humilló y me dejó en la calle con mi hija enferma, es en realidad mi propia familia, que soy una almada. Es lo que sospecho, sí, respondió Sebastián. Pero necesito más pruebas. Un test de ADN confirmaría. No, cortó Alma tajantemente. No voy a someterme a ninguna prueba. No quiero tener nada que ver con los Almada, sean o no mi sangre. Lo único que quiero es que mi hija se recupere. Sebastián respetó su decisión, aunque sabía que la verdad, una vez desenterrada, no volvería a ocultarse fácilmente. Respeto su postura, pero debería saber que si mis sospechas son ciertas, Julieta tendría derecho a recibir el mejor tratamiento médico, sin preocuparse nunca más por el dinero. Alma lo miró largamente antes de responder. El dinero de los Almada viene con cadenas. Doctor, ya lo he comprobado. Prefiero mi libertad y mi dignidad. Cuando regresaron junto a Julieta, la niña los recibió con una sonrisa que contrastaba dolorosamente con su fragilidad. Sebastián programó la ecocardiografía para la semana siguiente, consciente de que necesitaba más información antes de dar el siguiente paso. Confrontar a su padre. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Antonella Almada observaba la escena desde el final del pasillo. Con una expresión calculadora en su rostro perfecto, sacó su teléfono y tomó discretamente una fotografía del trío antes de desaparecer en el ascensor. La oficina de don Esteban Almada ocupaba toda la planta superior de la torre corporativa que llevaba su apellido. Desde los ventanales panorámicos se dominaba el skyline de Ciudad de México como un recordatorio constante del poder que ostentaba. A sus 65 años, don Esteban seguía imponiendo respeto con su sola presencia. Sebastián, esto es una sorpresa, comentó sin levantar la mirada de los documentos que revisaba. ¿Has reconsiderado finalmente mi oferta para dirigir la división inmobiliaria? No, padre, respondió Sebastián, tomando asiento frente al imponente escritorio. Vengo por un asunto más. Personal. Algo en su tono hizo que don Esteban alzara la vista. Sus ojos, del mismo tono parduzco que los de su hijo, se entrecerraron con suspicacia. Te escucho. Sebastián extrajo de su maletín una carpeta y la depositó sobre el escritorio. He estado investigando la historia familiar, comenzó con cautela. Concretamente, algunos aspectos relacionados con el abuelo Rogelio. Don Esteban se tensó imperceptiblemente. ¿Y qué tiene eso de interesante? Mi padre murió hace más de 30 años. Encontré sus diarios, continuó Sebastián, observando atentamente la reacción de su padre. Y también esto. Colocó sobre la mesa el pendiente de esmeralda. El efecto fue inmediato. El rostro de don Esteban perdió color. Y sus dedos, siempre firmes, temblaron ligeramente al tomar la joya. ¿Dónde has encontrado esto?, preguntó con voz ronca. Lo compré a una mujer llamada Alma Valentina, respondió Sebastián, directo al grano. Una mujer que, según creo, es tu media hermana. El silencio que siguió parecía contener toda la tensión acumulada durante décadas. Don Esteban dejó el pendiente sobre la mesa como si le quemara los dedos. Disparates, murmuró finalmente, pero sin la convicción habitual en su voz. Los diarios del abuelo mencionan claramente su relación con Rosaura Rivas.
el embarazo y su intención de reconocer legalmente al bebé, Sebastián abrió la carpeta, mostrando fotocopias de las páginas relevantes. Incluso menciona específicamente este pendiente como símbolo de su compromiso. Don Esteban se levantó bruscamente y se dirigió hacia el ventanal, dándole la espalda a su hijo. Son historias viejas, sin importancia, dijo con frialdad. Mi padre tuvo sus aventuras. Como muchos hombres de su posición, eso no significa. Alma Valentina trabajaba para ti, ¿verdad?, interrumpió Sebastián. Como empleada doméstica en la mansión, hasta que fue acusada de robo hace unas semanas. Don Esteban se giró lentamente. Su expresión era inescrutable. ¿Cómo sabes eso? La han estado tratando. A ella y a su hija enferma, respondió Sebastián. Padre, ¿la acusaste de robo sabiendo quién era realmente? Don Esteban regresó a su silla con movimientos deliberadamente lentos, como si necesitara ese tiempo para reorganizar sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente cansada. Cuando la contraté hace 8 años, no tenía idea. Era simplemente otra empleada que necesitaba trabajo y tenía buenas referencias. Pero con el tiempo, empecé a notar detalles. Su perfil, ciertos gestos, me recordaban a alguien. A Rosaura, completó Sebastián. Sí, admitió don Esteban. Investigué discretamente. Descubrí que venía de Santiago Tepalcatlalpan, el mismo pueblo donde mi padre había enviado a Rosaura. Las fechas coincidían. Comencé a sospechar. ¿Y decidiste acusarla de robo? La incredulidad teñía la voz de Sebastián. ¿A tu propia hermana? Don Esteban golpeó la mesa con el puño. No podía estar seguro, y aunque lo fuera, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Darle la bienvenida a la familia y dividir la fortuna que he pasado décadas construyendo? Su voz destilaba amargura. Una fortuna que tú, mi propio hijo, desprecias. Esto no tiene nada que ver conmigo, replicó Sebastián con frialdad. Se trata de justicia, de hacer lo correcto, repitió don Esteban con desdén. Hablas como un idealista, no como una almada. En esta familia aprendimos hace mucho que lo correcto es lo que nos conviene. ¿Y qué te convenía exactamente?, preguntó Sebastián sintiendo una creciente indignación. Destruir la vida de una mujer inocente y su hija enferma. Don Esteban desvió la mirada, y por un instante, Sebastián creyó ver algo parecido a la vergüenza en el rostro de su padre. Las joyas que supuestamente robó, comenzó Sebastián, comprendiendo de repente. Nunca hubo tal robo, ¿verdad? El silencio de su padre fue toda la confirmación que necesitaba. Por Dios, padre, ¿cómo pudiste? Fue idea de Graciela. Don Esteban parecía ahora más viejo, más derrotado. Ella también había empezado a sospechar, cuando encontró una antigua fotografía de Rosaura entre mis cosas. Temía que si Alma descubría la verdad, podría reclamar parte de la herencia. Una risa amarga escapó de los labios de Sebastián. ¿Sabes qué es lo irónico? Que Alma no quiere nada de esta familia. Rechazó incluso hacerse la prueba de ADN cuando le sugerí la posibilidad de su parentesco. Don Esteban pareció genuinamente sorprendido. ¿Le contaste tus sospechas? Sí. Y su única preocupación fue su hija, no el apellido Almada ni el dinero que podría reclamar. Sebastián miró a su padre con desafío. Tiene más dignidad que cualquiera en esta familia. Un silencio tenso se instaló entre padre e hijo. Finalmente, don Esteban habló con voz queda. ¿Qué pretendes hacer con toda esta información? Tengo pruebas suficientes para confirmar que Alma es hija de don Rogelio, respondió Sebastián, sacando otro documento de la carpeta. Comparé muestras de ADN obtenidas durante su tratamiento médico con el mío. El parentesco es innegable. El rostro de don Esteban mostró genuina conmoción. Has ido demasiado lejos, Sebastián. No, padre. Tú fuiste quien cruzó todos los límites, replicó con firmeza. Ahora tenemos que hacer lo correcto. Alma debe ser reconocida como lo que es, una almada, y debe recibir la compensación adecuada por lo que le has hecho. ¿Me estás chantajeando? La voz de don Esteban volvió a adquirir su tono autoritario. Te estoy dando la oportunidad de redimirte, corrigió Sebastián levantándose. Piénsalo. Padre, hablaremos de nuevo mañana. Cuando Sebastián abandonó la oficina, sintió un extraño alivio. Había dado el primer paso, aunque sabía que el camino que quedaba por delante estaba lleno de obstáculos. Alma todavía no sabía que ya tenía la confirmación genética, y don Esteban,
A pesar de su aparente derrota, era un adversario formidable cuando se sentía acorralado. Durante la siguiente hora, condujo en silencio hacia el modesto apartamento donde había reubicado a Alma y Julieta, pagando discretamente el alquiler como parte de un supuesto programa social del hospital. Necesitaba contarle la verdad, toda la verdad, antes de que las cosas se complicaran aún más. Encontró a Alma preparando la cena en la pequeña cocina. Julieta dormía en la habitación contigua, agotada después de su última sesión de tratamiento. «Doctor Almada», saludó Alma con reserva. «No le esperábamos hoy. Tenemos que hablar», dijo Sebastián, sentándose en una de las dos sillas de la cocina. «Es importante». Algo en su expresión debió alertar a Alma, porque dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. «¿Ocurre algo con Julieta? Los resultados...» No es sobre Julieta», la tranquilizó Sebastián. «Es sobre usted, sobre su identidad». Le explicó entonces su conversación con don Esteban, omitiendo los detalles más duros pero dejando claro que sus sospechas se habían confirmado. Le mostró los resultados de la prueba de ADN que había realizado sin su conocimiento, disculpándose por la intromisión pero explicando que era la única forma de obtener pruebas irrefutables. «Eres hija de don Rogelio Almada», concluyó, «la media hermana de mi padre». Alma permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, con la mirada fija en los papeles que sostenía entre sus manos temblorosas. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «¿Por qué me hicieron esto si sabían quién era?» «Por dinero, por miedo a compartir la herencia», respondió Sebastián con sinceridad. «Mi padre descubrió parcialmente la verdad y tomó la decisión equivocada». Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Alma. «Mi madre solía decirme que el pendiente era nuestra protección, que algún día entendería su verdadero valor», murmuró. «Murió antes de poder explicármelo todo. El pendiente era la prueba de tu linaje», confirmó Sebastián. «Don Rogelio planeaba reconocerte legalmente, pero falleció antes de poder hacerlo». Alma se levantó abruptamente y se acercó a la ventana. La luz del atardecer bañaba su perfil, resaltando un parecido con don Rogelio que Sebastián no había notado antes. «No quiero nada de ellos», dijo con firmeza. «Ni su apellido, ni su dinero, ni su falso remordimiento. Tienes derecho a mucho más que eso, Alma. Tienes derecho a la justicia». Ella se volvió hacia él, con una nueva determinación en la mirada. «La única justicia que me importa es que mi hija esté sana. El resto», hizo un gesto despectivo con la mano, «pueden quedárselo». Sebastián comprendió entonces que, a pesar de lo que dictaban los genes, Alma tenía muy poco en común con la familia Almada, donde ellos veían oportunidades de poder y riqueza. Ella solo buscaba dignidad y el bienestar de su hija, y eso, quizás, era lo que más admiraba de ella. «Respetaré tu decisión», dijo finalmente, «pero debes saber que no todos los Almada son como mi padre o Graciela. Algunos intentamos hacer las cosas bien». La mirada que intercambiaron contenía algo nuevo, una conexión que iba más allá del sorprendente parentesco o la relación médico-paciente. Por un instante, Sebastián se permitió ver a Alma no como su recién descubierta tía, sino como la mujer extraordinaria que era. Un momento de confusión que pronto se vería complicado por descubrimientos aún más impactantes. La sala de espera del Hospital Almada estaba casi vacía cuando el grito desgarrador de Alma rompió la quietud de la mañana. «Julieta, mi niña». Sebastián corrió desde su consulta al escuchar el alboroto. Encontró a Alma sosteniendo a Julieta, que se había desplomado en el suelo. La niña tenía los labios azulados y respiraba con dificultad extrema. «Código azul. Necesito un equipo de reanimación ahora», gritó Sebastián. Arrodillándose junto a la pequeña, todo sucedió con la rapidez frenética propia de las emergencias médicas. En cuestión de minutos, Julieta estaba conectada a monitores cardíacos, con una vía intravenosa y oxígeno. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil bajo la intensa luz de la sala de emergencias. «Taquicardia ventricular», murmuró Sebastián, examinando el monitor. «Su corazón está fallando». Alma, pálida como un fantasma, observaba desde un rincón mientras el equipo médico trabajaba. Sus labios se movían en una oración silenciosa, sus manos se retorcían en un gesto de impotencia absoluta. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones.
Momentos de esperanza cuando la frecuencia cardíaca de Julieta se estabilizaba, seguidos de minutos de terror cuando volvía a descompensarse. Finalmente, entrada la tarde, lograron estabilizarla lo suficiente para trasladarla a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Hemos ganado tiempo, pero necesito realizar pruebas más exhaustivas, explicó Sebastián a Alma, conduciéndola a una sala privada de espera. Su condición es más compleja de lo que pensábamos. Alma asintió mecánicamente. El horror de casi perder a su hija la había dejado en un estado de shock. No pudo terminar la pregunta. Haremos todo lo posible, respondió Sebastián, apretando suavemente su mano. Te lo prometo. Durante las siguientes horas, mientras Julieta dormía sedada y conectada a múltiples máquinas, Sebastián se sumergió en un análisis exhaustivo de sus pruebas anteriores. Había algo en los patrones cardíacos de la niña que le resultaba inquietantemente familiar, una anomalía congénita que había visto antes en los historiales médicos familiares que había estudiado desde su regreso a México. Entrada la noche, cuando el hospital quedó sumido en la quietud propia de las horas intempestivas, Sebastián regresó a la habitación de Julieta con una expresión indescifrable. Encontró a Alma dormitando en una incómoda silla junto a la cama de su hija. Alma, llamó suavemente despertándola. Necesito hablar contigo. Ella se incorporó de inmediato. Alerta. ¿Ha empeorado? No, está estable, la tranquilizó. Pero hay algo que debo preguntarte, y es importante que seas completamente sincera. Alma asintió, repentinamente tensa. ¿Quién es el padre de Julieta? La pregunta pareció tomarla completamente por sorpresa. ¿Qué tiene eso que ver con su condición? Podría tener todo que ver, respondió Sebastián con seriedad. La cardiopatía que padece Julieta presenta características muy específicas, patrones que suelen ser hereditarios, y hay algo en su ADN. Se interrumpió, como si dudara sobre cómo continuar. Por favor, Alma, necesito saberlo para ayudarla. Alma desvió la mirada hacia su hija inconsciente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Fue hace 13 años, en mi pueblo. Yo tenía 19 y él, nunca supe su apellido. Se alojó en Santiago Tepalcatlalpan durante unas semanas. Dijo que estaba allí por negocios. Sebastián se tensó, una sospecha formándose en su mente. ¿Recuerdas su nombre? Mauricio, respondió ella, con un deje de amargura. Me hizo creer que me amaba, pero cuando quedé embarazada, desapareció. Semanas después, mi madre murió en un accidente, y me quedé completamente sola. El nombre cayó como una bomba sobre Sebastián. Mauricio, su hermano mayor, el brillante político que a sus 45 años se perfilaba como futuro candidato presidencial, el hijo predilecto de don Esteban. Alma, dijo con voz controlada, ¿podrías describir a ese hombre? Ella cerró los ojos, como si intentara recuperar una imagen dolorosa. Alto, bien parecido, ojos oscuros, casi negros, una voz grave, cautivadora, una cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda. Cada detalle coincidía con Mauricio Almada. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo Alma era la media hermana de su padre, sino que Julieta, la niña por la que había desarrollado tanto afecto, era muy probablemente la hija de su hermano, su sobrina biológica. Dios mío, murmuró. ¿Qué ocurre?, preguntó Alma, alarmada. ¿Por qué te has puesto así? Sebastián dudó. La revelación era demasiado impactante. Podría desestabilizarla aún más en un momento tan crítico para Julieta, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Creo que el padre de Julieta es mi hermano, dijo finalmente. Mauricio Almada. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Alma lo miraba con una expresión de incredulidad horrorizada. No, susurró. No puede ser. Eso significaría que Julieta es mi sobrina, completó Sebastián. Y la nieta de don Esteban, una Almada por partida doble. Alma se levantó bruscamente, sacudiendo la cabeza. Es una locura. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podría el destino ser tan cruel? Las pruebas genéticas no mienten, respondió Sebastián con suavidad. La anomalía cardíaca de Julieta es casi idéntica a la que padeció mi abuelo paterno. Y hay marcadores genéticos específicos. Basta, cortó Alma,
levantando una mano. No puedo asimilar esto ahora. Mi hija está luchando por su vida. Precisamente por eso necesitaba saberlo, insistió Sebastián. Conocer su linaje exacto nos permite tratar su condición de manera más efectiva. Hay tratamientos específicos. Un súbito pitido de las máquinas interrumpió la conversación. El ritmo cardíaco de Julieta se había acelerado nuevamente. Sebastián se apresuró a examinarla, ajustando la medicación, mientras un equipo de enfermeras acudía. Cuando la crisis pasó, Alma parecía haber envejecido 10 años. Si lo que dices es cierto, dijo con voz apagada, significa que la familia que me rechazó, que me humilló, no solo era mi propia sangre, sino que uno de ellos se detuvo, incapaz de continuar. Voy a hablar con Mauricio, decidió Sebastián. Necesita saber la verdad. No, exclamó Alma. No quiero que se acerque a Julieta. Nunca se preocupó por ella. No tiene derecho ahora, pero podría ayudar con su tratamiento, con los gastos. No necesitamos nada de él. La determinación en su voz era inamovible. Hemos sobrevivido 13 años sin su ayuda. No lo necesitamos ahora. Sebastián respetó su decisión, aunque sabía que la situación era insostenible. La condición de Julieta requería intervenciones costosas, y aunque él estaba dispuesto a asumir todos los gastos, el apoyo familiar sería invaluable. A la mañana siguiente, contra los deseos de Alma pero movido por su ética médica y familiar, Sebastián contactó con Mauricio, su hermano mayor. Siempre ocupado con su carrera política, accedió a verlo en su oficina del Senado con evidente fastidio. «Tengo 15 minutos antes de una sesión importante», dijo Mauricio, apenas Sebastián entró en el lujoso despacho. «¿A qué se debe esta urgencia?» Sebastián fue directo al grano. «¿Estuviste en Santiago Tepalcatlalpan hace 13 años?» Mauricio alzó una ceja, sorprendido por la pregunta. «Posiblemente. He visitado muchos pueblos por trabajo. ¿Por qué? ¿Recuerdas a una joven llamada Alma Valentina?» El nombre no pareció provocar reacción alguna. «No me suena. Debería. Tuviste una relación con ella», continuó Sebastián, observando atentamente a su hermano. «Y tiene una hija de 12 años. Ahora sí». Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Mauricio, rápidamente sustituido por una frialdad calculada. «No sé de qué estás hablando, y francamente, no tengo tiempo para esto. Es curioso». Sebastián extrajo un sobre de su maletín, «porque según estas pruebas de ADN, eres el padre biológico de Julieta Rivas, una niña que, por cierto, está gravemente enferma en nuestro hospital». El rostro de Mauricio perdió color. Durante un instante, su máscara de político imperturbable se resquebrajó, dejando entrever al hombre acorralado. «Eso es imposible», murmuró, aunque sin convicción. «Debe haber un error». «No hay error, Mauricio. Y hay más». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Alma resulta ser hija de nuestro abuelo Rogelio. Es media hermana de nuestro padre, lo que convierte a Julieta no solo en tu hija, sino en miembro legítimo de la familia Almada por partida doble». Mauricio se dejó caer en su sillón, visiblemente impactado. «Esto es una locura», murmuró. «Si esto se supiera, tu carrera política se vería comprometida», completó Sebastián con dureza. «Una hija ilegítima a la que has ignorado durante 13 años, mientras construías tu imagen de hombre de familia intachable». Los ojos de Mauricio se endurecieron. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Quiero que asumas tu responsabilidad», respondió Sebastián. «No por ti, ni por mí, sino por esa niña inocente que está luchando por su vida». Mauricio guardó silencio, calculando sus opciones como el estratega político que era. Finalmente, habló con una voz carente de emoción. «Pagaré por su tratamiento, anónimamente, pero no me pidas que la reconozca públicamente. No ahora, no con las elecciones tan cerca». La frialdad de su hermano no sorprendió a Sebastián, pero seguía decepcionándole. «Hay algo más que deberías saber», dijo levantándose para marcharse. «La condición cardíaca de Julieta es grave. Podría no sobrevivir sin un tratamiento especializado». Por primera vez, algo parecido a la preocupación genuina cruzó el rostro de Mauricio. «¿Cuán grave? Lo suficiente para que te pregunte, ¿podrías vivir con la conciencia tranquila si mueres sin que hayas llegado a conocerla?». Dejando esa pregunta flotando en el aire, Sebastián abandonó el despacho. La semilla estaba plantada.
Ahora solo quedaba esperar si el hermano que conocía, frío y calculador, tenía aún algo de humanidad en su interior. El despacho de don Esteban Almada permanecía en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo que había pertenecido a generaciones de Almada. Frente a él, sentados en los lujosos sillones de cuero, Sebastián y Mauricio esperaban su reacción. Acababan de revelarle toda la verdad. No solo Alma era su media hermana, sino que Julieta era hija de Mauricio y, por tanto, su nieta, esto es. Don Esteban parecía buscar las palabras adecuadas. Una situación sin precedentes. «Es más que una situación, padre», replicó Sebastián con firmeza. «Es nuestra familia, sangre de nuestra sangre». Don Esteban se levantó pesadamente y se sirvió un whisky del carísimo decantador de cristal tallado. «Supongo que ahora esperáis que reconozca públicamente a esa mujer como mi hermana», dijo tras un largo sorbo. «Que admita ante toda la sociedad mexicana que mi padre engañó a mi madre y tuvo una hija ilegítima, y que yo reconozca a la niña», añadió Mauricio, visiblemente incómodo. «A semanas de anunciar mi candidatura presidencial, es una locura». Sebastián los miró a ambos con incredulidad. «¿Eso es lo único que os preocupa?» «Vuestra imagen pública», sacudió la cabeza. «Hay una niña de 12 años luchando por su vida en nuestro hospital. Vuestra sangre. Es que no tenéis conciencia». Don Esteban dejó el vaso con un golpe sordo. «Hablas como si no hubieras crecido en esta familia, Sebastián». Su voz adquirió un tono duro. «Los Almada no hemos llegado a donde estamos siendo sentimentales». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Finalmente, don Esteban suspiró profundamente. Sin embargo, continuó con una inflexión diferente. «Tienes razón en algo. La niña es inocente, y es una Almada, nos guste o no». Se dirigió a su escritorio y extrajo una libreta de cheques. «Pagaré por el mejor tratamiento, médicos especialistas de donde sea necesario, pero no me pidas más que eso». Sebastián rechazó el cheque con un gesto. «No se trata solo de dinero, se trata de hacer lo correcto después de años de injusticia». Sebastián tiene razón. La voz de Graciela sorprendió a todos desde la puerta del despacho. Nadie la había oído entrar. Deberíamos hacer lo correcto. Su sonrisa, sin embargo, no alcanzaba sus ojos. Se acercó con movimientos elegantes, el tintineo de sus joyas marcando cada paso. «¿De qué estás hablando, Graciela?», preguntó don Esteban, desconfiado. «He estado escuchando», admitió sin el menor atisbo de vergüenza. «Y estoy de acuerdo en que la niña, siendo una Almada, merece nuestra protección. Propongo que la traslademos a la mansión. Allí podremos cuidar de ella adecuadamente». Sebastián entrecerró los ojos. El súbito cambio de actitud de Graciela resultaba sospechoso. «¿Y Alma?», preguntó. «Por supuesto, ella también», respondió Graciela con una sonrisa que no inspiraba confianza. «Al fin y al cabo, es familia». Don Esteban estudió a su esposa con mirada penetrante. «¿A qué viene este cambio, Graciela? Fuiste tú quien insistió en acusar a Alma de robo». «He reflexionado», respondió ella, colocando una mano sobre el hombro de su marido, «y me he dado cuenta de que actué precipitadamente. La familia es lo primero. No es ese nuestro lema. La tensión era palpable. Nadie creía en la sinceridad de Graciela, pero sus palabras ofrecían una solución aparentemente sensata. «De acuerdo», concedió finalmente don Esteban. «Prepararemos la mansión para recibirlas». «Hay un problema», intervino Sebastián. «Alma no quiere tener nada que ver con la familia, y después de cómo la tratasteis, no puedo culparla». Don Esteban hizo un gesto de impaciencia. «Convéncela. Dile que es por el bien de su hija, que en la mansión tendrá acceso a todos los cuidados que necesita». Sebastián no estaba convencido, pero sabía que médicamente era la mejor opción para Julieta. Con un tratamiento especializado y cuidados constantes, sus posibilidades de recuperación aumentarían considerablemente. «Lo intentaré», accedió finalmente, «pero con una condición. Yo me haré personalmente responsable de su bienestar, y al primer indicio de que algo no va bien, las sacaré de allí, como quieras», concedió don Esteban. «Ahora, si me disculpáis, necesito hablar en privado con Graciela». Cuando Sebastián y Mauricio abandonaron el despacho, la máscara de amabilidad de Graciela se desvaneció. «¿En qué demonios estás pensando?», espetó don Esteban. «¿Traer a esa mujer a nuestra casa? La misma a la que acusamos de robo». Graciela se sentó con elegancia en el borde del escritorio.
Piénsalo, querido. Si realmente es tu media hermana y tiene derecho a parte de la fortuna Almada, ¿no es mejor tenerla cerca, donde podamos controlarla? Sus ojos brillaban con astucia. Además, así podremos evaluar cuánto sabe realmente y qué pretende. Don Esteban consideró la estrategia. ¿Y la niña? Una carta en nuestra manga, respondió Graciela con frialdad. Si Alma intenta algo, siempre podremos usar a su hija como presión. Después de todo, también es la hija de Mauricio. Podríamos luchar por su custodia si fuera necesario. Eres despiadada, murmuró don Esteban, aunque con un tono que sonaba más a admiración que a reproche. Lo aprendí del mejor, sonrió ella, besándole ligeramente. Ahora tenemos que hablar con Antonella. No va a estar contenta con estos nuevos miembros de la familia. Convencer a Alma resultó tan difícil como Sebastián había anticipado. Se encontraban en la habitación del hospital donde Julieta, ya más estable, dormía conectada a diversos monitores. Me niego rotundamente, declaró Alma tras escuchar la propuesta. ¿Volver a esa casa? Después de cómo me trataron, jamás. Entiendo tu rechazo, respondió Sebastián con calma, pero piensa en Julieta. En la mansión tendría acceso permanente a cuidados médicos. He diseñado un protocolo de tratamiento que requiere supervisión constante. Puedo cuidarla yo, insistió Alma, aunque su voz flaqueaba ligeramente al mirar a su hija. Sé que lo harías, pero necesita equipamiento especializado. En la mansión instalaríamos todo lo necesario. Sebastián tomó suavemente su mano. Te prometo que estaré allí. No permitiré que nadie os haga daño. Alma retiró la mano, incómoda por el contacto y por las emociones contradictorias que despertaba en ella. En estos últimos días, su percepción de Sebastián había cambiado. Ya no era solo una Almada, sino alguien en quien, contra todo pronóstico, empezaba a confiar, y eso la asustaba. ¿Y qué pasará cuando Julieta mejore? ¿Volverán a echarnos? No permitiré que eso ocurra, prometió Sebastián. Don Esteban ha acordado reconocerte formalmente como su media hermana, con todos los derechos que eso implica. No quiero sus derechos ni su dinero, replicó ella. Solo quiero que mi hija esté bien, y lo estará, aseguró él. Por favor, Alma, danos esta oportunidad. Dame esta oportunidad de demostrarte que no todos los Almadas somos iguales. Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Alma lo mirara fijamente. Había una intensidad en sus ojos, una honestidad que contrastaba con todo lo que había conocido de esa familia. Finalmente, suspiró derrotada. De acuerdo, pero a la primera señal de peligro o humillación, nos marcharemos. Es justo, asintió Sebastián, aliviado. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era la tormenta que les esperaba en la mansión Almada. 3 días después, un convoy de vehículos médicos llegaba a la imponente entrada de la mansión. Julieta, aún débil pero consciente, observaba con ojos asombrados la majestuosidad del lugar desde la ventanilla del coche. ¿Vamos a vivir aquí, mamá?, preguntó con la inocencia propia de sus 12 años. Parece un castillo. Alma forzó una sonrisa. Solo temporalmente, cariño, hasta que te recuperes. En lo alto de la escalinata principal, la familia Almada al completo esperaba para recibirles. Don Esteban, con expresión seria pero digna. Graciela, perfectamente arreglada y con una sonrisa ensayada. Antonella, apenas disimulando su disgusto. Y Mauricio, visiblemente incómodo, evitando mirar directamente a la niña que era su hija. Sebastián ayudó a bajar a Julieta, que caminaba con dificultad, cuando la niña subió los primeros escalones. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mauricio. Un silencio incómodo se instaló, mientras padre e hija se veían por primera vez, sin que Julieta supiera quién era realmente aquel hombre. «Bienvenidas a la mansión Almada», dijo don Esteban con formalidad. «Mi esposa os mostrará vuestras habitaciones». Graciela avanzó con elegancia estudiada. «Hemos preparado el ala este. Tiene las mejores vistas del jardín y es la más tranquila para la recuperación de la niña». «Gracias», respondió Alma secamente, sosteniendo protectoramente a Julieta. Mientras el grupo entraba en la mansión, Antonella se acercó a Sebastián, susurrando con veneno. «Espero que estés satisfecho. Has traído a la sirvienta y a su bastarda al santuario familiar. Cuida tu lengua, Antonella», advirtió él con dureza. «Estás hablando de nuestra tía y de tu sobrina». «Son intrusas», siseó ella.
y te aseguro que no permitiré que se queden mucho tiempo. La amenaza quedó flotando en el aire cuando Antonella se alejó con paso firme. Sebastián la observó con preocupación, consciente de que acababa de declararse abiertamente la guerra en el seno de la familia Almada. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, el ama de llaves observaba la escena desde la ventana. Recordaba perfectamente a Alma, la trabajadora silenciosa y eficiente que había sido humillada injustamente. Con un suspiro, se prometió a sí misma vigilar las comidas y bebidas que se sirvieran a las recién llegadas, porque en la mansión Almada, incluso las paredes tenían oídos, y no todos eran leales a don Esteban y Graciela. La habitación asignada a Julieta en la mansión Almada era 3 veces más grande que el apartamento completo donde habían vivido desde su expulsión. Paredes en tonos pastel, una cama con dosel, juguetes caros que nadie había usado, y un equipo médico de última generación discretamente instalado junto a la ventana que daba al jardín. «Es como un cuento de hadas, mamá», susurró Julieta mientras Alma la arropaba. «Solo recuerda que no todos los cuentos terminan bien», respondió Alma con una sonrisa tensa. Habían pasado 2 semanas desde su llegada a la mansión, 2 semanas de miradas hostiles de Antonella, sonrisas falsas de Graciela y la incómoda evitación de Mauricio, que parecía incapaz de permanecer en la misma habitación que su hija biológica. Solo Sebastián y el personal de servicio, quienes recordaban con cariño a Alma de su época como empleada, les brindaban un trato genuinamente amable. «Te veo mañana para tu revisión, pequeña astronauta», dijo Sebastián desde la puerta, utilizando el apodo que le había puesto a Julieta. Tras descubrir su fascinación por el espacio, la niña sonrió. «¿Me contarás más sobre esas estrellas que explotan?» «Supernovas», corrigió él con una sonrisa. «Te lo prometo. Ahora a descansar». Cuando Julieta finalmente se durmió, Alma acompañó a Sebastián al pasillo. «Su condición está mejorando notablemente», informó él en voz baja. «La nueva medicación está funcionando, y sus últimos electrocardiogramas muestran mejores patrones. Creo que podemos empezar a considerar la cirugía correctiva». «¿Cirugía?», Alma palideció. «No mencionaste eso antes, porque primero necesitábamos estabilizarla», explicó Sebastián con gentileza. «Pero para una solución permanente, necesitará una intervención. Es compleja, pero tengo plena confianza en que...». Un ruido de pasos los interrumpió. Mauricio apareció al final del pasillo, evidentemente incómodo al encontrarlos. «Disculpad, no quería interrumpir». «No interrumpes nada», respondió Alma fríamente. «Solo hablábamos sobre la salud de mi hija». El énfasis en mí no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «¿Cómo está?», preguntó Mauricio manteniendo una distancia prudencial. «Mejorando», respondió Sebastián. «Pero necesitamos hablar de la cirugía. Como padre biológico, tu consentimiento también será necesario legalmente». Mauricio se tensó visiblemente. «Por supuesto, lo que sea necesario», dijo mecánicamente, «pero preferiría que no se hiciera público. Mi equipo de campaña está preocupado por cómo afectaría a mi imagen si se supiera que abandonaste a una mujer embarazada y nunca te preocupaste por tu hija hasta ahora», completó Alma con acidez. «No te preocupes, no tengo ningún interés en arruinar tu preciosa carrera política». «No es tan simple, Alma», intentó explicar Mauricio. «Mi posición, las expectativas...». «No me interesa», cortó ella. «Solo firma los papeles que Sebastián necesite y mantente alejado de nosotras». Mauricio pareció a punto de replicar, pero finalmente asintió con resignación y se alejó por el pasillo. «Es un cobarde», murmuró Alma cuando quedaron solos. «No lo justifico», respondió Sebastián. «Pero Mauricio siempre ha vivido bajo la presión de ser el heredero perfecto. El peso de las expectativas de mi padre lo ha convertido en lo que es. Eso no excusa abandonar a una hija. No, no lo hace». Se miraron en silencio, compartiendo un momento de entendimiento mutuo, que trascendía las palabras. Alma se sorprendió pensando que, a pesar de todo, Sebastián era diferente al resto de los Almada. Había una honestidad en él, una compasión genuina que contrastaba con la frialdad calculadora de su familia. «Será mejor que descanse», dijo finalmente, rompiendo el contacto visual. «Mañana será otro día largo». Sebastián asintió, pero antes de marcharse, añadió: «Ten cuidado, Alma. No confíes en Graciela ni en Antonella.
Su amabilidad es solo una fachada. Lo sé. No he sobrevivido todos estos años siendo ingenua. Lo que Alma no mencionó fue el extraño sabor que había notado en su té de la noche anterior. Ni cómo Carmen, el ama de llaves, le había advertido en un susurro que no comiera ni bebiera nada que no hubiera preparado ella personalmente. La cirugía fue programada para 3 semanas después. En ese intervalo, la tensión en la mansión aumentaba día a día, durante las cenas familiares, obligatorias por insistencia de don Esteban. La atmósfera podía cortarse con cuchillo. Una noche, Antonella dejó caer casualmente durante la conversación: «Papá, hay rumores en la alta sociedad, gente que reconoció a Alma como nuestra antigua empleada, la que fue acusada de robo. Están empezando a nacer preguntas incómodas». Don Esteban frunció el ceño. «Los rumores se acallarán cuando anunciemos oficialmente que Alma es mi media hermana». «¿Realmente vamos a hacer eso?». Antonella parecía horrorizada. «¿Admitir públicamente un escándalo familiar? Es lo correcto», intervino Sebastián con firmeza. Graciela, que había permanecido inusualmente silenciosa, habló con voz melosa. «Quizás deberíamos esperar hasta después de la operación de la niña, para no añadir más estrés a la situación». Algo en su tono puso en alerta a Sebastián. Miró su plato, luego el de Alma, y notó que su comida parecía ligeramente diferente. «Alma», dijo repentinamente, «¿puedo probar ese risotto? El mío está algo soso». Antes de que ella pudiera responder, intercambió sus platos con naturalidad. Graciela y Antonella intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para él. Esa noche, Sebastián sufrió vómitos y mareos intensos. El análisis de sangre que se realizó en secreto confirmó sus sospechas. Niveles elevados de arsénico, no letales pero suficientes para causar un malestar progresivo que podría confundirse con una enfermedad natural, estaban envenenando a Alma lentamente. «Necesitamos pruebas concretas», dijo Sebastián a Carmen, el ama de llaves, en la privacidad de la cocina vacía. «Sospechas no son suficientes. La señora Graciela tiene un juego de hierbas que guarda bajo llave en su tocador», respondió la mujer mayor. «La he visto preparar algo y dárselo a María, la nueva camarera, para que lo añada específicamente a los platos de la señorita Alma». Sebastián asintió gravemente. «Necesito que sigas vigilando y que nada sospechoso llegue a la comida de Alma o Julieta. ¿Entendido?». «Por supuesto, doctor Sebastián. Muchos de nosotros apreciábamos a la señorita Alma cuando trabajaba aquí. Sabemos que fue injustamente acusada». Armado con esta información, Sebastián tomó una decisión arriesgada. Con la ayuda de un técnico de confianza del hospital, instaló discretamente cámaras de vigilancia en áreas estratégicas de la mansión, la cocina, los pasillos del ala este, e incluso, mediante una audaz maniobra, en el tocador de Graciela, no tuvo que esperar mucho. 2 días después, las cámaras captaron a Graciela instruyendo a Antonella sobre la preparación de un tónico especial para nuestra querida invitada. «Es importante que sea gradual», decía Graciela en la grabación. «No queremos levantar sospechas. Para cuando la niña se opere, nuestra intrusa estará demasiado débil para representar una amenaza». La evidencia era concluyente. Sebastián guardó las grabaciones en un lugar seguro y reforzó la vigilancia sobre las comidas de Alma y Julieta, pero no confrontó directamente a Graciela y Antonella. Aún no. Necesitaba más, especialmente ahora que la operación de Julieta se acercaba. La noche anterior a la cirugía, Sebastián encontró a Alma en el jardín. Estaba sentada en un banco de piedra, contemplando las estrellas con expresión ausente. Se veía pálida y más delgada, efectos del envenenamiento gradual que afortunadamente había sido interrumpido. «Deberías estar descansando», dijo él, sentándose a su lado. «No puedo dormir», respondió ella. «Mañana todo saldrá bien», la tranquilizó Sebastián. «Soy el mejor en lo que hago y tengo al mejor equipo». Alma sonrió débilmente. «Lo sé, es solo que toda mi vida ha sido una serie de decepciones y traiciones. Es difícil confiar en que algo saldrá bien. Esta vez será diferente», prometió él, tomando impulsivamente su mano. «No estás sola, Alma». El contacto provocó una corriente eléctrica entre ambos. Se miraron en la penumbra del jardín, súbitamente conscientes de la atracción que había crecido entre ellos durante estas semanas. Una atracción complicada por su relación familiar, pero innegable. «Esto es una locura»,
murmuró Alma, retirando lentamente su mano. Eres mi sobrino, técnicamente. Una tía que es más joven que su sobrino, respondió él con una sonrisa triste. Nuestra familia redefine el concepto de complicado. El momento se rompió cuando escucharon pasos acercándose. Mauricio apareció por el sendero, visiblemente nervioso. Disculpad la interrupción, dijo. Quería hablar con Alma, a solas, si es posible. Sebastián miró a Alma, que asintió lentamente. Estaré cerca si me necesitas, dijo antes de retirarse, no sin cierta reticencia. Cuando quedaron solos, Mauricio pareció luchar consigo mismo antes de hablar. Mañana es la operación de Julieta, comenzó finalmente. Lo sé perfectamente, respondió Alma con frialdad. Quiero ofrecerte esto, extendió un sobre abultado. Es suficiente dinero para que puedas empezar de nuevo en cualquier lugar, con Julieta, cuando se recupere. Alma miró el sobre con incredulidad. ¿Me estás sobornando para que desaparezca con tu hija? ¿Para que no arruine tu carrera? Lo estoy haciendo por vosotras, insistió Mauricio. Mi vida pública os expondría a escrutinios y presiones que... Guárdate tu dinero y tus excusas, interrumpió Alma, levantándose. No quiero nada de ti, excepto que firmes los consentimientos médicos para la operación de mañana. Después de eso, puedes seguir fingiendo que no existimos. Se alejó con paso firme, dejando a Mauricio solo en el jardín, con el sobre en la mano y una expresión de derrotada resignación. Lo que ninguno de los dos advirtió fue la figura que los observaba desde una ventana del segundo piso. Sebastián había presenciado toda la escena, y en su rostro se dibujaba una mezcla de admiración por la dignidad de Alma y decepción por la cobardía de su hermano. La operación de mañana no solo determinaría el futuro de Julieta, sino posiblemente el de todos los Almada. El Hospital Almada resplandecía bajo la luz del amanecer, en la sala de espera privada del área quirúrgica. Alma permanecía sentada con la mirada fija en las puertas por donde habían llevado a Julieta. Hacía ya 3 horas. Sus dedos aferraban con fuerza el desgastado pendiente de esmeralda que Sebastián le había devuelto, como si aquella joya pudiera transmitirle la fuerza necesaria para soportar la espera. «Deberías comer algo». La voz de Carmen, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. La mujer le ofrecía un termo con café y un sándwich envuelto cuidadosamente. «Lo preparé yo misma», Alma aceptó con una sonrisa agradecida. En estas semanas, Carmen se había convertido en una aliada silenciosa, advirtiéndole sobre las intenciones de Graciela y asegurándose de que su comida no fuera manipulada. «Gracias, Carmen. No sé qué habríamos hecho sin ti». La mujer mayor apretó suavemente su hombro. «Siempre supe que eras diferente a ellos. Incluso antes de conocer la verdad sobre tu origen, hay una nobleza en ti que los Almada perdieron hace generaciones». Antes de que Alma pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron. Don Esteban, Graciela, Antonella y Mauricio aparecieron en grupo, como si hubieran coordinado su llegada. Vestían impecablemente, como si acudieran a un evento social en lugar de a un hospital. «Ah, estás aquí», comentó Graciela con falsa cordialidad. «¿Alguna noticia?» «Aún no», respondió Alma secamente. Sebastián dijo que la operación duraría al menos 4 horas. Don Esteban se acercó y, para sorpresa de todos, se sentó junto a Alma. «Estará bien», dijo con una convicción inusual en él. «Los Almadas somos resistentes». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Carmen se retiró discretamente, dejando a la familia en una tensa espera. Mientras los minutos se convertían en horas, cada uno permanecía sumido en sus pensamientos. Mauricio consultaba obsesivamente su teléfono, evidentemente preocupado por asuntos políticos. Antonella hojeaba revistas sin prestarles verdadera atención. Graciela mantenía su máscara de preocupación maternal, aunque sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia Alma con un brillo calculador. Finalmente, poco después del mediodía, Sebastián apareció en el umbral de la sala. Su expresión exhausta pero satisfecha fue todo lo que Alma necesitó para sentir que el mundo volvía a girar. «La operación ha sido un éxito», anunció con una sonrisa. «Hemos corregido la anomalía valvular y reforzado las paredes cardíacas. Julieta está en recuperación. Su corazón responde perfectamente». Alma se derrumbó en el asiento, sollozando de alivio, por primera vez en 12 años.
La sombra que pendía sobre la vida de su hija se había disipado. ¿Puedo verla?, preguntó con voz entrecortada. En 1 hora aproximadamente, respondió Sebastián. Necesitamos trasladarla a la UCI pediátrica y estabilizarla completamente. Don Esteban se acercó a su hijo menor y, en un gesto impropio de él, le dio un abrazo torpe pero sincero. Bien hecho, Sebastián. Has honrado el legado médico de los Almada. Lo hice por Julieta, no por el legado, respondió él con firmeza. Graciela, siempre atenta a las apariencias, sugirió que todos fueran a la cafetería para celebrar el éxito de la operación mientras esperaban poder visitar a la niña, Alma. Sin embargo, prefirió quedarse en la sala de espera. Te traeré algo, ofreció Sebastián antes de que el resto de la familia se alejara. Cuando quedaron solos, Alma se permitió finalmente liberar todas las emociones contenidas. Sebastián la abrazó sin decir palabra, ofreciéndole el consuelo silencioso que necesitaba. Se pondrá bien, murmuró contra su cabello. Te lo prometo. Alma se separó ligeramente, mirándolo con ojos brillantes por las lágrimas. Todo esto es gracias a ti, dijo con voz quebrada. Nos salvaste, a las 2. La intensidad del momento los envolvió. Sin pensarlo, Sebastián se inclinó y la besó suavemente. Un contacto breve pero cargado de emociones que ambos habían intentado reprimir durante semanas. Se separaron bruscamente al escuchar un ruido. Antonella estaba en la puerta, observándolos con una expresión de repugnancia y triunfo. Vaya, dijo con malicia. Esto sí que es interesante. El honorable doctor Almada besando a su propia tía. ¿Qué pensará la junta directiva del hospital cuando lo sepa? Antonella, comenzó Sebastián, pero ella ya se alejaba por el pasillo con paso decidido. Esto va a destruirla, murmuró Alma, horrorizada. Va a usar esto para apartarme de Julieta. No se lo permitiré, prometió Sebastián con determinación. Ya tengo suficiente evidencia contra Graciela y ella por intento de envenenamiento. Es hora de terminar con esto de una vez. 1 hora después. Mientras Alma permanecía junto a la cama de Julieta en la UCI, el resto de la familia Almada se había reunido en la oficina privada de Sebastián en el hospital. El ambiente era eléctrico. Es repugnante, exclamaba Antonella. Incesto, en nuestra propia familia. Cálmate, Antonella, ordenó don Esteban, aunque su rostro mostraba una palidez alarmante. Sebastián, ¿qué tienes que decir sobre esto? Antes de que pudiera responder, Graciela intervino con voz envenenada. Es obvio lo que ha pasado. Esa mujer ha seducido a Sebastián para asegurarse una posición en la familia. Primero fue empleada, luego hermana, y ahora quiere ser más. Es una trepadora. Suficiente. La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. No permitiré que sigáis difamando a Alma, especialmente vosotras dos, que habéis intentado envenenarla sistemáticamente desde que llegó a la mansión. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Graciela palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. Eso es ridículo. ¿Por qué haríamos algo así? Tengo pruebas, respondió Sebastián, sacando una tableta donde mostró fragmentos de las grabaciones. Cámaras de seguridad instaladas en toda la mansión. Tengo vuestras conversaciones, vuestras instrucciones a los sirvientes. Incluso os grabé preparando los tónicos especiales. Antonella se derrumbó en una silla, mientras Graciela mantenía su fachada de dignidad ofendida. Esteban, ¿vas a permitir que tu hijo nos acuse de esta manera?, exigió, pero don Esteban no respondió. Su rostro había adquirido un tono grisáceo alarmante y se llevaba una mano al pecho, respirando con dificultad. ¿Padre? Sebastián se acercó rápidamente, reconociendo los síntomas. Está sufriendo un infarto. Necesito un equipo de urgencias aquí, ahora. Los minutos siguientes fueron un caos de actividad médica. Don Esteban fue trasladado urgentemente a una habitación donde Sebastián y un equipo de cardiólogos lucharon por estabilizarlo. Cuando finalmente lo lograron, el patriarca de los Almada parecía haber envejecido 10 años en 1 hora. Sebastián, susurró débilmente, haciendo un gesto para que se acercara. Necesito hablar, contigo y con Alma, a solas. Padre, debes descansar. Ahora, insistió don Esteban con una firmeza que contrastaba con su estado físico. Podría ser mi última oportunidad, reluctante. Sebastián accedió. Minutos después, Alma entraba en la habitación, visiblemente incómoda.
Julieta está bien, informó antes de que le preguntaran. La enfermera se quedará con ella. Don Esteban asintió débilmente y les indicó que se acercaran. Lo que tengo que deciros cambiará todo, comenzó con voz entrecortada. El test de ADN estaba parcialmente correcto, pero la historia es más complicada. Hizo una pausa para recuperar el aliento, mientras Sebastián y Alma intercambiaban miradas de confusión. Alma no es hija biológica de mi padre, continuó finalmente. Es hija de Rosaura. Sí, pero el padre era Elías Benítez, primo segundo de mi padre, que murió sin saber del embarazo. La revelación cayó como una bomba. Alma se tambaleó ligeramente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sebastián, sosteniendo a Alma por el brazo. Mi padre me lo confesó todo antes de morir, explicó don Esteban con voz cada vez más débil. Me pidió que buscara a Rosaura, que me asegurara de que ella y su bebé estuvieran bien. Pero cuando la encontré, años después, ya había fallecido, y Alma había desaparecido. Lágrimas inesperadas brotaron de los ojos del implacable don Esteban. Cuando te reconocí trabajando en la mansión, fue como ver un fantasma. Te parecías tanto a Rosaura, pero fui un cobarde. En lugar de contarte la verdad, permití que Graciela te acusara. Preferí proteger mi fortuna y reputación. Un monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos acelerados. Sebastián comprobó rápidamente los signos vitales de su padre. Preocupado. Necesito hacer una última cosa, insistió don Esteban, haciendo un esfuerzo visible. En mi escritorio hay un testamento modificado. La mitad de todo lo que poseo es para Alma. La otra mitad para ti. Sebastián, Mauricio, Graciela y Antonella quedan desheredados. Padre, exclamó Sebastián, alarmado. No es momento para esto. También hay pruebas, continuó don Esteban, ignorando la interrupción. Pruebas de los crímenes de Mauricio, no solo lo de Alma, otros delitos que ayudé a encubrir, mi complicidad. Su respiración se volvió más laboriosa. No merezco perdón, pero al menos puedo hacer lo correcto antes de... No pudo terminar la frase. Los monitores comenzaron a sonar alarmantemente, mientras don Esteban Almada sufría un segundo infarto, más devastador que el primero. Sebastián actuó instantáneamente, ordenando a Alma que saliera mientras él y su equipo intentaban reanimarlo, pero esta vez ni siquiera el mejor cardiólogo de México pudo salvarlo. Don Esteban Almada, el temido patriarca del imperio inmobiliario, falleció a las 15:47 de aquella tarde de otoño, dejando tras de sí un legado de secretos finalmente revelados y una fortuna cuyo destino acababa de cambiar drásticamente, y con su muerte, la última barrera entre Sebastián y Alma, ese parentesco que habían creído real, desaparecía, abriendo la puerta a posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a considerar plenamente. El cementerio privado de la familia Almada, situado en una colina con vistas a Ciudad de México, acogía aquel día una ceremonia tan solemne como tensa. Bajo un cielo sorprendentemente despejado para ser noviembre, el ataúd de don Esteban Almada descendía lentamente a su última morada, flanqueado por coronas de flores y la presencia de la élite empresarial y política del país. En primera fila, Graciela mantenía una compostura impecable, toda de negro y con un velo que ocultaba parcialmente su rostro, más por estrategia que por dolor. A su lado, Antonella no se molestaba en disimular su indiferencia. Ambas sabían que tras el funeral les esperaba un futuro incierto. Ahora que el testamento modificado había salido a la luz, Sebastián permanecía erguido y sereno, consciente de las miradas que alternaban entre él y la mujer que estaba a su derecha, Alma Valentina, oficialmente presentada como heredera de la mitad de la fortuna Almada, para escándalo de la alta sociedad mexicana. Junto a ella, Julieta observaba la ceremonia con la mezcla de inocencia y profundidad propia de los niños, que han conocido el sufrimiento demasiado pronto. Mauricio, por su parte, estaba visiblemente nervioso. Sus ojos recorrían inquietos la multitud, deteniéndose en los numerosos periodistas que aguardaban tras la discreta valla de seguridad. El escándalo familiar había coincidido con el anuncio de su candidatura presidencial, y aunque su equipo intentaba controlar los daños, el imperio mediático se cebaba sin piedad en la historia. Cuando el sacerdote terminó su oración final, los asistentes comenzaron a dispersarse hacia la carpa donde se serviría un refrigerio. Fue entonces cuando Mauricio, para sorpresa de todos,
Se acercó al podio instalado junto a la tumba. Si me permiten unas palabras. Su voz sonaba inusualmente ronca, desprovista de su habitual seguridad. Mi padre no era un hombre perfecto. Los Almada nunca lo hemos sido. Un murmullo recorrió la audiencia. Sebastián intercambió una mirada de alarma con Alma. Durante generaciones, continuó Mauricio, hemos construido un imperio basado en apariencias, en mantener la fachada de perfección a costa de ocultar verdades y cometer injusticias. Graciela intentó acercarse para detenerlo, pero Mauricio la ignoró. Hoy quiero hacer algo que mi padre no tuvo la oportunidad de hacer en vida, confesar mis propios errores. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante, sujetando con firmeza sus grabadoras. Hace 13 años. En un pequeño pueblo llamado Santiago Tepalcatlalpan, conocí a una joven llamada Alma Valentina. Su mirada se dirigió directamente hacia ella. La engañé, la abandoné cuando más me necesitaba, y he ignorado durante más de una década a la hija que nació de aquel encuentro. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Julieta abrió enormemente los ojos, comprendiendo de golpe la verdad que su madre nunca le había revelado. Pero eso no es todo. La voz de Mauricio temblaba ahora. He cometido otros crímenes en mi camino hacia el poder. Fraudes electorales, sobornos, encubrimientos que mi padre me ayudó a ocultar. Todo ello documentado en las pruebas que don Esteban dejó en su testamento. Graciela se había quedado petrificada, mientras Antonella intentaba escabullirse discretamente entre la multitud. Por ello, concluyó Mauricio, anuncio públicamente mi renuncia a la candidatura presidencial y me pongo a disposición de las autoridades. Es hora de que al menos una Almada haga lo correcto, sin esperar a estar en su lecho de muerte. El caos se desató cuando Mauricio bajó del podio. Periodistas gritando preguntas, flashes por todas partes, invitados murmurando escandalizados. Entre la confusión, Julieta se acercó tímidamente a Mauricio. ¿Es verdad?, preguntó con voz pequeña. ¿Eres mi papá? Mauricio se arrodilló para quedar a su altura, con lágrimas no ensayadas recorriendo su rostro. Sí, y he sido el peor padre que podría existir. No merezco que me llames así. Julieta lo estudió con esa mirada penetrante que solo los niños poseen, capaz de ver más allá de las apariencias. Mi corazón está arreglado ahora, dijo simplemente. El tuyo también. La sencillez de la pregunta quebró la última barrera de Mauricio, quien se deshizo en un llanto silencioso mientras los oficiales de policía, alertados previamente, se acercaban para detenerlo. Antes de ser escoltado, miró a Alma. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que me aseguraré de que Julieta tenga todo lo que necesite. Legalmente, es lo único bueno que puedo hacer ahora. Alma asintió lentamente, sin odio pero tampoco perdón en su mirada. Algunas heridas eran demasiado profundas para cerrarse con unas simples palabras. 6 meses después, la mansión Almada era irreconocible. Los oscuros tapices habían sido reemplazados por colores cálidos. Las puertas siempre cerradas estaban ahora abiertas, y el personal de servicio trabajaba en un ambiente de respeto mutuo. En lugar de temor, Graciela y Antonella habían partido hacia Europa tras la lectura del testamento. No sin antes protagonizar un escándalo mayúsculo, Antonella, en un último acto de venganza, había revelado el escondite de las joyas supuestamente robadas por Alma años atrás, confesando entre gritos que las había ocultado ella misma, siguiendo órdenes de su madre. La revelación, lejos de dañar a Alma, había completado su reivindicación pública. En el ala este de la mansión, lo que antes eran habitaciones de invitados, se había transformado en oficinas administrativas de la recién creada Fundación Rivas, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia y abandono. Alma, utilizando su parte de la herencia, había creado un sistema de becas, refugios y apoyo legal que ya estaba transformando cientos de vidas. Sebastián, por su parte, había establecido en el Hospital Almada una nueva ala especializada en cardiopatías infantiles raras, inspirada en el caso de Julieta, gracias a una innovadora técnica quirúrgica que había desarrollado. Niños de todo el país recibían ahora tratamiento gratuito, financiado con su parte de la fortuna familiar. En el jardín central de la mansión, donde antes solo se permitían eventos estrictamente controlados por Graciela, se celebraba aquel soleado día de mayo una ceremonia íntima, bajo un arco de flores blancas y esmeraldas.
Sebastián esperaba con una mezcla de nerviosismo y felicidad absoluta. A su lado, como padrino improvisado, estaba Mauricio, temporalmente liberado de prisión para la ocasión. Los meses en la cárcel habían transformado al otrora arrogante político, más delgado, con el cabello salpicado de canas prematuras. Había encontrado en su reclusión una oportunidad para la redención. Trabajaba como profesor para otros reclusos y mantenía una relación cada vez más cercana con Julieta, quien lo visitaba regularmente. Un murmullo recorrió a los invitados cuando Alma apareció en el camino de pétalos. Su vestido, sencillo pero elegante, contrastaba con el único adorno que llevaba, el pendiente de esmeralda restaurado, símbolo de todo lo que había perdido y encontrado en su camino. Julieta la precedía, esparciendo flores con una sonrisa radiante. Su recuperación había sido completa. Ahora era una niña saludable que podía correr y jugar como cualquier otra de su edad. Cuando Alma llegó junto a Sebastián, intercambiaron una mirada que contenía toda su historia compartida, el dolor, las revelaciones, la lucha y finalmente el amor que había florecido entre ellos cuando los obstáculos se disiparon. «Estás hermosa», susurró él, «y tú pareces a punto de desmayarte», bromeó ella. Aliviando la tensión del momento, la ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos de los invitados, en su mayoría personal del hospital, empleados de la fundación y mujeres ayudadas por Alma, resonaron con sinceridad durante la recepción. Mientras los novios compartían su primer baile, Carmen se acercó a Julieta, quien observaba emocionada a su madre y su ahora padrastro. «¿Sabes?», dijo la anciana ama de llaves, «a veces las familias no son las que nos da la sangre, sino las que construimos con amor». Julieta asintió solemnemente, con una sabiduría impropia de sus 13 años. «Mamá siempre dice que los tesoros verdaderos no son de esmeraldas, sino de segundas oportunidades». Al otro lado del jardín, en una mesa discreta, Sebastián entregaba a Alma un pequeño estuche de terciopelo, un regalo de bodas. Explicó: «Para complementar tu pendiente, dentro había una delicada réplica en miniatura del pendiente de esmeralda, modificada para incluir no solo la media luna y la estrella originales, sino un pequeño corazón entrelazado. El viejo emblema representaba el pasado de los Almada», dijo Sebastián. «Este representa nuestro futuro». Alma, con lágrimas de felicidad, cerró el estuche y tomó las manos de su esposo. «¿Sabes qué es lo más increíble?», preguntó. «Que después de todo lo que pasamos, puedo decir sinceramente que no cambiaría nada. Cada dolor, cada injusticia nos trajo hasta aquí, incluso el robo que no cometiste, incluso eso», sonrió ella, «porque al final descubrí que el único tesoro verdaderamente valioso era la capacidad de perdonar y comenzar de nuevo». En ese momento, Julieta se acercó corriendo, seguida por un grupo de niñas de su edad, todas portando pequeñas réplicas del pendiente de esmeralda, el primer grupo de beneficiarias de la Fundación Rivas. «Mamá, Sebastián», exclamó con entusiasmo, «venid a tomar una foto con nosotras». Mientras se unían al grupo para la fotografía, Alma pensó en lo lejos que había llegado desde aquella humillante expulsión de la mansión. El círculo se había cerrado. La empleada injustamente acusada era ahora dueña de la mitad de la fortuna Almada, pero más importante aún, era dueña de su propio destino. Y mientras el flash de la cámara capturaba aquel momento de felicidad pura, el pendiente de esmeralda brillaba sobre su pecho, ya no como símbolo de un linaje perdido, sino como testigo de una promesa cumplida, la de construir, desde las cenizas de la traición, una vida donde el amor y la verdad finalmente triunfaban.